Muy buenos días a este foro de la sociedad civil en su tercer conversatorio sobre sociedad civil, repensando el ambiente y desarrollo de sus territorios. Mi nombre es Carlos Duarte, yo soy profesor de la Universidad Javeriana de Cali, adscrito al Instituto de Estudios Interculturales y voy acompañándolos en la moderación. Antes de comenzar, los organizadores me han pedido, por favor, sugerir que en el chat hay un link, entonces si quieren, diligenciémoslo, démonos 2 minuticos para hacerlo y comenzamos con la presentación de nuestros compañeros panelistas del día de hoy y con las preguntas orientadoras. Si les parece, entonces demos 2 minuticos para completar el formulario y le damos arranque a nuestro foro de este tercer conversatorio. Listo, entonces les agradecemos mucho comenzar como con este ejercicio. Y bueno, el día de hoy, en este conversatorio sobre sociedad civil, el ambiente y el desarrollo, tenemos 3 preguntas que para nosotros son muy importantes. La primera, que es cómo se han transformado los territorios y sus espacios en los últimos años, que tiene que ver con las estrategias comunitarias y organizativas que las comunidades han, digamos, emprendido frente a estas transformaciones. Y la tercera, cuáles son los logros o el balance de este ejercicio, ¿no? Para responder a estas preguntas tenemos un panel bastante variado y heterogéneo respecto a su alcance geográfico. En primer lugar tenemos a Arnoy Zapata, que es presidente y representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, ANZORC, aquí en Colombia. Se ha destacado por todo un trabajo alrededor de las juntas de acción comunal campesinas y la defensa de los derechos campesinos en el contexto colombiano, ¿no? Asimismo, en el contexto colombiano, defender los derechos de los campesinos significa al mismo tiempo defender los derechos humanos, ¿no? Y desde el 2008 ha venido apostando a la salida negociada de los conflictos sociales y armados. Ha trabajado mucho en el norte de Colombia, pero vale la pena remarcar sobre eso, es un colectivo y una organización de carácter nacional. Asimismo, tenemos también a Pedro Ivo Batista. Él hace parte de la Asociación Civil Alternativa Terra Azul. Pedro es socioambientalista y educador popular. Es fundador y miembro de la Coordinación Colegiada de Asociaciones de Alternativa Terra Azul. Terra Azul es una ONG afiliada a Tierra del Futuro y es co-creador de la Carta de la Tierra de Brasil. También es integrante de coordinación del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales por el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y actualmente es asesor parlamentario en el Senado Federal de Brasil. Vale la pena mencionar que Pedro fue ex asesor especial del Ministerio, coordinador de la Agenda 21 en Brasil y exsecretario de Medio Ambiente del Estado de Fortaleza. Asimismo, también tenemos la presencia de Alicia Ortiz, del Ecuador. Alicia es una mujer muy comprometida con las causas socioambientales y fundadora de la Acción al Trópico. Alicia ha venido desarrollando toda su labor alrededor de los movimientos sociales campesinos en la lucha por sus derechos, así como en la equidad de género. Alicia viene de largos procesos de relaciones con pueblos indígenas, comunidades campesinas, en la zona norte del Ecuador, donde se han logrado varios elementos como reconocimiento legal de territorios indígenas, áreas de conservación, escuelas de liderazgo, finanzas populares y sistemas productivos como parte de la regeneración y restauración de sistemas ecológicos. La labor de Alicia bien, se extiende por más de 35 años y tiene una variada vinculación con redes nacionales como el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza, CEDEMA, el Comité Ecuatoriano de Certificación Voluntario, CEFOVE, y a nivel internacional trabaja con la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Consejo Mundial de Bosques, Territorios Indígenas y Comunidades Locales,
Y con estos antecedentes, pues vale la pena señalar que Altrópico es una organización reconocida a nivel nacional e internacional por la contribución a la conservación y la articulación de los actores locales en espacios de incidencia, tanto nacional como internacional. Muy bien. Como ustedes verán, tenemos una gran diversidad regional y de aproximaciones, ¿cierto? Del Estado, sectores de ONGs, de los movimientos sociales. Y la metodología que haremos para trabajar este conversatorio será a través de rondas de preguntas. Hay 3 preguntas y cada uno de nuestros participantes irá avanzando en, digamos, su opinión frente a cada una de estas preguntas. Entonces, comenzamos con la primera pregunta, que tiene que ver con cómo las personas con las que ustedes interactúan en los territorios en los que trabajan han percibido que se han modificado sus espacios y territorios de vida en los últimos años. Entonces, si les parece, damos la apertura a esta pregunta con Arnovis, luego seguiría Pedro y en tercer lugar Alicia. Entonces, Arnovis, tienes la palabra. Bueno, primero que todo, muy buenos días, saludarlos a todos y todas. Bueno, yo creo que en los últimos años los territorios básicamente se han tenido que modificar de diferentes maneras. La primera es que nosotros venimos de obviamente procesos de conflictos armados en Colombia que no han salido de esa dinámica. Había mucha esperanza precisamente con todo el tema de los acuerdos de paz. Y pues eso, al principio de que iniciaron las negociaciones de paz, muy fácil también para los campesinos, incluso muchos campesinos pensando volver a los territorios donde había dado. Y luego que ya inició la implementación del acuerdo de paz, vimos cómo esa percepción de los campesinos cambió muy drásticamente por el hecho de que los territorios volvieron a ser ocupados por grupos armados, esta vez grupos armados ligados a todo el tema del paramilitarismo en Colombia, y los territorios han tenido que ser efectivamente modificados a una modificación muy complicada con el tema del conflicto. La primera es la gente ha tenido que salir de los territorios, hay una cantidad de personas campesinas desplazadas en la actualidad, precisamente porque el conflicto armado se ha intensificado en los territorios con nuevos actores armados, ya diferentes a guerrillas y ese tipo de sectores armados que siempre han estado en Colombia, ahorita con un carácter más asociado a temas de paramilitarismo o grupos interesados en controlar el territorio que la FARC dejaron de alguna manera. En ese sentido, las modificaciones han sido incluso de tener que salir del territorio hasta quedarse en el territorio precisamente resistiendo, pero con un condicionamiento de los grupos armados que existen actualmente allá. Es una situación muy complicada para la gente porque la gente dejó de salir a expresar sus ideas a quedarse callado en los territorios. En términos productivos, la modificación de los territorios efectivamente está en una situación bastante quieta. La gente está produciendo solo para comer. Los territorios no se han transformado tal y como pensábamos que iba a suceder una vez los acuerdos de paz empezaran a implementarse. Pues la implementación ha sido casi nula en todos los escenarios, en todos los territorios campesinos. Las condiciones del territorio no han cambiado, por lo tanto, en temas productivos, los campesinos y campesinas siguen obviamente rezagados en todo ese tema. En otros temas como la situación precisamente de los liderazgos en los territorios está muy compleja realmente. Los líderes han tenido que quedarse callados, han tenido que cambiar de estrategias para seguir vigentes en los territorios. Esas estrategias pues han sido desde retirarse del liderazgo hasta hacer un liderazgo incluso desde las ciudades que permita visibilizar la situación que tienen en cada uno de esos territorios, pero en muchas ocasiones sin tener contacto con las comunidades que ahora están allí en esos territorios. Ha sido un cambio muy drástico en términos, de relacionamiento con la institucionalidad. La relación de las comunidades con la institucionalidad en este periodo, en lo que va corrido de
2019-2020 ha sido bastante compleja. La institucionalidad no ha querido acercarse a los territorios para dialogar. Muestra clara lo que sucedió actualmente con la minga indígena en Bogotá. El presidente de la República no quiso dialogar con la minga y así sucesivamente no dialoga con ningún sector civil o organizaciones de la sociedad civil. Simplemente llega a imponer las políticas que hacen desde Bogotá y efectivamente a que la gente se adhiera a esas políticas. También ha cambiado mucho el tema de cómo funciona la institucionalidad en los territorios, porque la institucionalidad se ha tenido que adherir al plan de gobierno, al plan del gobierno nacional, y han dejado de lado todo eso que habíamos construido con la implementación del acuerdo de paz, que digamos que uno de los hitos históricos que tenemos nosotros como campesinos para mostrar. Efectivamente pensábamos que con el acuerdo de paz la transformación del territorio se iba a ver en un menor tiempo, pero eso no ha cambiado. Los campesinos siguen luchando, precisamente mi organización sigue luchando por la constitución de las zonas de reservas campesinas, por revisar qué tipo de iniciativas podemos implementar en esos territorios, hacer unos planes de desarrollo que vayan acorde, pero tenemos efectivamente todo en contra porque el gobierno nacional no esté en este momento priorizando la implementación de zonas de reservas campesinas. Hay digamos que muchas demoras con todo lo que tiene que ver con la formalización de la propiedad rural. Hay muchos retrasos con eso y no sé, una voluntad precisamente de darle mejores condiciones de vida a los campesinos y campesinas de los territorios donde nosotros estamos. Así que la vida de los campesinos en los territorios donde está ha cambiado muchísimo y ahorita pues se ve más bien una vida de sobrevivir en esos territorios más allá de vivir en ellos como debería ser. Está. Perfecto, Arnovis. Muchísimas gracias por tu síntesis. Entonces, efectivamente, la transformación más importante, entiendo yo, tuvo que ver con la expectativa que produjo el proceso de paz, y poco la transformación grande ha sido, digamos, con el desencanto que gran parte de la población rural ha sentido con su operación, ¿cierto?, bajo el gobierno actual. Entonces, como a partir de este testimonio que nos da Arnovi, no sé, Pedro Ivo, ¿cómo ves o cómo abordas esta transformación o cómo has percibido esta transformación territorial en el caso de Brasil? Buenos dias a todos e a todas. Vocês me conseguem me escuchar? Sí, sí, está perfecto, dale. Bueno, estava com um problema técnico em computadora e agora estou em celular. Então, peço desculpas, né, por um pouco estar falando de celular, que é mais difícil de vê-los e de comunicar, né? Bueno, a situação de los territórios em Brasil é preciso. No Brasil, a situação do conflito em territórios conta no período quando se foi feita a divisão de Brasil para grandes donatários. Em 1988, promulgamos uma Constituição Cidadã, que vale até hoje. A partir daí, e a partir também da luta de los pueblos, começamos uma maior conquista do ponto de vista comunitário para os territórios. Pero a reforma agrária nunca se fez de forma integral em Brasil. Ainda vivemos com o conflito pequenos e dos sem tierras, que ainda há uma concentração muito grande, pero houve muitos avanços. Mesmo com essa concentração, houve muitos avanços a partir de 1988. Também
reconhecimento dos territórios indígenas, as chamadas reservas indígenas, os reconhecimento de los territórios de las comunidades ancestrais negras, los quilombos também foi reconhecido, e a partir desse processo de luta e de reconhecimento, o território brasileiro foi sendo mais preservado e mais utilizado pelas comunidades de uma forma sustentável. Hoje, com a vitória do governo Bolsonaro, tudo isso está em risco. Há um imenso retrocesso em Brasil. O governo tem uma visão de que os territórios indígenas, as comunas quilombolas, os territórios para a agricultura, o agro, devem ser ocupados por grandes negócios para explorar a mineria e todos os recursos naturais até seu esgotamento, e paralisou todas as demarcações de terra indígena, paralisou as definições de reforma. Parece que perdimos a Pedro, quizás tuvimos problemas con Pedro, que nos estaba contando cómo después de un momento en el que se distribuyeron tierras para las comunidades indígenas, en este gobierno actual ha habido un retroceso importante. Dale, Pedro, ya. Gracias, desculpem. Tranquilo. Como hablava, já estava finalizando. Então, hoje temos grave conflito no território. Primeiro, com o governo sem menor preocupação com as comunidades, com o meio ambiente, querendo destruir todo o sistema de leis que protegem as comunidades e os ecossistemas, não quer mais reconhecer as terras indígenas, nem quilombolas, nem tampouco há qualquer para a questão da agricultura familiar, muito menos para a agricultura familiar ecológica. Então, os conflitos aumentaram muito, e o último da Comissão Pastoral de la Tierra, CPT, da Igreja Católica, mostram que conflitos e hoje o Brasil é, no mundo, o país que mais há assassinatos ambientalistas, seguida por indígenas e de campesinos. Então, é uma situação muito grave, por resistências, e há muitos no Congresso Nacional, nas comunidades, para se manter as conquistas e enfrentar os retrocessos que hoje há em Brasil. Vale, Pedro. Yo creo que miremos si para las próximas preguntas podemos mejorar quizás la conexión. Yo creo que sin la cámara es mejor escuchar el audio de manera más fluida.
pero creo que sí te alcanzamos a entender muy claramente que una transformación muy grande a nivel territorial que ha implicado sobre todo el ascenso del nuevo gobierno, ¿cierto? Y cómo esos territorios naturales en los que se venían preservando tanto la naturaleza como los espacios de vida para las comunidades indígenas, quilombolas y campesinas, se transformó o se está transformando fuertemente bajo los intereses agroindustriales. Y también mencionabas muy vehementemente cómo el Brasil es uno de los países con mayor número de ambientalistas perseguidos y asesinados, ¿no? Eso lo alcanzamos a comprender muy bien. Y si quieres, ahora sí, Alicia, para el caso de del Ecuador, desde la Fundación Altrópico, nos puedes dar tu punto de vista complementario a esta primera pregunta. Como ya me presentaron, soy Alicia, exdirectora de la Fundación, y pues, también vengo desde los movimientos campesinos. Soy una mujer campesina. He tenido la oportunidad de aprender, de compartir y de estar en diferentes espacios. Con esto quiero decir que los cambios, la transformación de los territorios indígenas comunitarios han sido muy fuertes y podría describir en 3 décadas. La década del 90 al 2000 en Ecuador es porque hay el levantamiento indígena y en la nueva constitución se reconoce a los territorios colectivos. A raíz de esto, nosotros como Fundación Altrópico, a partir de 1986 hasta el 2003, se apoyó fuertemente en la creación del territorio Aguá, en la titulación del territorio Aguá, que fue como un espacio que dio la oportunidad de que se conecten con los territorios Aguá de Colombia. A raíz de este proceso se forma lo que es el territorio de la gran familia Aguá, actualmente, que está conformado por 3 organizaciones de Colombia y una ecuatoriana. Nosotros trabajamos como Fundación Altrópico muy fuerte en la zona binacional de Ecuador y Colombia. Eso en cuanto a la tenencia. Entonces, esta década dio la oportunidad a la reivindicación de los derechos y a la titulación de los derechos. Y eso da una transformación muy fuerte en el tejido social, en el sentido de que se comienzan a formar las organizaciones, a consolidar las organizaciones, y luego, como ya a partir del 2000-2003, cuando se fueron reconociendo los territorios indígenas, surge ya también empiezan otros procesos muy interesantes. Es acá en Ecuador, comienza también el proceso de que la gente quiere participar incidir en la política, y para esto ya algunos dirigentes indígenas comienzan a ser parte de los procesos políticos. De alguna manera que es interesante, pero de alguna otra manera, al final de los años, esto ha traído como una lucha de poderes en los tejidos sociales, en las relaciones sociales, y en este momento pues, es un tema que hay que debatirlo bastante, si ha sido positivo o negativo. El otro tema de la transformación muy fuerte de los territorios, sobre todo de donde yo provengo y en la zona donde trabajamos, ha sido el impulso de las presiones de las empresas palmicultoras. Y lo compartimos ese tema, tanto en Esmeraldas como en Nariño, en Tumaco, hicieron que muchas comunidades, sobre todo afrodescendientes, que tenían sus tierras sin titular, no habían logrado establecerse como, porque los territorios afrodescendientes en el lado ecuatoriano están reconocidos como comunas, los vendieron, y eso generó una migración de estas poblaciones en condiciones desfavorables. Otro tema que presionó muy fuerte, que en el proceso a partir del 2000 en muchas zonas se fue impulsando lo que se considera desarrollo, el incremento de vías, pero estas vías fueron planificadas para favorecer el acceso a las empresas madereras
y lo que está sucediendo actualmente que se ha favorecido a las empresas mineras. Entonces, como que, por un lado, los territorios, las comunidades, estábamos en una condición de vida diferente, sin servicios básicos, 14, 15, y hasta la actualidad, casi en todo lado en el país, las comunidades cuentan con red eléctrica, cuentan con algunos servicios básicos en ciertas condiciones, centros de salud, la educación también. Y el otro tema es que el acceso a las carreteras, como ha sido un beneficio, ha sido un problema. Y decirles que también en estas décadas, si tomamos la línea del tiempo, el conflicto armado se transfronteriza, y es un efecto que lo hemos sentido, un impacto muy fuerte en el Ecuador a partir del 2003, y en el 2017 con el acuerdo de paz. Todo se ha incrementado y es un problema que lo compartimos sobre todo con las provincias de que son Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Ese es un tema muy fuerte. Entonces, en este proceso de que las comunidades, los territorios quieren hacer su propio desarrollo, porque también se han implementado muchas herramientas de gestión y planificación, como son los planes de vida, los PDOTs, hay comités de manejo, se han implementado áreas de conservación, pero todas estas herramientas han dado la oportunidad de que la gente pueda insertarse en algunos procesos con nuevas expectativas de desarrollo, diría yo, pero no es un desarrollo construido desde la propia necesidad de los territorios y las comunidades. Y esto ha hecho de que el tejido se debilite y se haya movimientos de conflicto por intereses que son, yo diría, traslapados, que no son los intereses realmente de quienes son y viven en los territorios. Por esto yo quisiera avanzar a decir, el mayor reto que tenemos en este momento es el deseo de la gente de transformar a los territorios en lugares que generen formas de vida digna. Creo que se terminó mi tiempo, ¿verdad? ¿Aló? Sí, si quieres redondear, está perfecto. Alcanzamos a escucharte que redondees un poco la presentación. Sí, entonces en este momento el tema es que el mismo Estado, bajo la normativa de que son derechos estratégicos, son del Estado los recursos naturales, pero también es la biodiversidad y el agua, somos amenazados los ambientalistas, de las organizaciones que protegemos el territorio, que apoyamos, la gente que está en contra de esto, porque dicen, tienen el territorio. Entonces, eso no es desarrollo con las empresas extractivas. Creo que para todos es muy importante este primer balance, porque me parece importante subrayar cosas comunes en las tres intervenciones, ¿cierto? Tienen que ver con la cuestión de transformación territorial en los últimos años, ha estado muy de la mano quizás de tres procesos paralelos. Uno, del acceso a los derechos territoriales a partir de aproximaciones identitarias, ¿no? Es decir, como todos sabemos, a partir del 90 en América Latina se produjeron cerca de 12 reformas constitucionales en las cuales se crearon derechos territoriales anclados a cuestiones identitarias, indígenas, afrodescendientes y campesinas en toda América Latina. Entonces, eso es algo que los tres mencionaron de manera diferencial. Lo segundo tiene que ver también con el incremento de las actividades extractivas, bien sea de orden minero o de orden también del monocultivo, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con quizás el cambio ideológico que ha tenido los gobiernos de América Latina en la última década, que claramente ha producido contextos bastante complejos, tanto para el medio ambiente como para las comunidades rurales que los habitan, ¿no? Creo que eso es algo que todos lo han mencionado, ¿no? Vale la pena, digamos, el énfasis también que en ese ámbito político va a hacer Novis con respecto al acuerdo de paz en Colombia y
importancia y las expectativas que este acuerdo habría, ¿no? Con esto, digamos, con esta cancha latinoamericana común. Si les parece, abordemos el segundo bloque de preguntas que tienen que ver con las estrategias que las comunidades han venido implementando en este contexto, ¿no? Quizás en el contexto ecuatoriano de Alicia la quería mucho a qué estrategias frente a esta, digamos, este giro neoextractivista del mismo gobierno han implementado las comunidades. En el caso de Pedro también es interesante ver también cuáles son, digamos, las alternativas y los movimientos desde las comunidades y los ambientalistas se han desarrollado frente a esta política agresiva de Estado. Y en el caso de Arnovis, pues seguramente nos contará, digamos, las formas y las estrategias que el movimiento de zonas de reserva campesina ha desarrollado, digamos, para enfrentarse tanto al desencanto del acuerdo de paz, como seguramente a la presión campesina por el acceso a los derechos diferenciales, negados en el contexto colombiano, asimétricos, y también con una estrategia que el gobierno colombiano ha venido implementando, utilizar el discurso ambientalista como un discurso, digámoslo, de persecución campesina en los territorios de frontera agropecuaria. Entonces, con ese marco, quizás, Arnovis, ¿te parece que comiences vos de nuevo abordando esta segunda pregunta? Bueno, yo creo que una de las formas con las comunidades campesinas y desde la zona de reserva campesina venimos afrontando la situación y un contexto bastante adverso para nuestros intereses. Nosotros creemos que efectivamente se ha agudizado, primero se ha agudizado el conflicto y ahora los territorios están bastante marcados por, digamos que un autoritarismo. En Colombia precisamente, frente a la situación de que el gobierno, por ejemplo, ha intentado hacerse a todos los poderes que deben efectivamente tener una independencia en la democracia. Nosotros hemos adoptado, digamos que varias estrategias. La primera ha sido una estrategia de movilización en los territorios, una movilización, digamos, territorial que permite efectivamente confrontar, digamos que las políticas de los gobiernos. Efectivamente, con la implementación del acuerdo de paz nos ha tocado básicamente hacer tipos de movilizaciones, incluso yendo a los escenarios, digamos, a contradecir precisamente los informes del gobierno, a intentar demostrar que no están haciendo absolutamente nada y que están simulando la implementación de un acuerdo de paz. La movilización ha sido precisamente una de las herramientas, más que todo una movilización local. Hemos visto movilizaciones, por ejemplo, en el Guaviare, donde el gobierno ha implementado, por ejemplo, el tema de la operación Artemisa, que básicamente lo que busca es sacar a los campesinos sin ninguna solución del parque, además erradicar los cultivos de coca que existen, sin ofrecerles o sin ofertarles el Programa Nacional Integral de Sustitución que se acordó en las negociaciones de paz. Y allá salió las comunidades a movilizarse, lo mismo que han hecho en Antioquia, en Córdoba, en el sur, en Putumayo, y en el Caquetá. La movilización, digamos, que ha tenido un papel fundamental en digamos, en este contexto. Y pues, la última movilización que fue la minga campesina indígena y campesina que acaba de volverse al Cauca, efectivamente hacer esas movilizaciones regionales. También hemos estado intentando con otras estrategias, y otra de las estrategias básicamente es el tema jurídico. Nosotros hemos encontrado una ventana que ha ayudado mucho para, digamos, detener este gobierno, y ha sido imponer muchas tutelas, intentar por la vía jurídica solucionar, digamos que volver a buscarle la ruta a la implementación del acuerdo de paz. Eso, ha atajado muchas cosas. Por ejemplo, ha atajado la fumigación aérea con glifosato, que sería un retroceso enorme frente al contexto colombiano con el tema de relacionado con el cuidado del medio ambiente y demás. El tema de que el gobierno vuelva a la implementación del acuerdo de paz también hemos intentado con esta estrategia jurídica, buscar tutelas, de enviar distintos tipos
de comunicación a la Corte Constitucional, intentar también ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscar también algún tipo de atajes para que el gobierno vaya dando, digamos, atajar este gobierno, que es lo que más hemos querido nosotros, que precisamente las políticas que está implementando van en contra de nuestros intereses y en contra de los intereses de la mayoría de las personas que viven en Colombia. Creemos que han hecho políticas simplemente para los amigos que los ayudaron a elegir dándole los votos y no para la gente que verdaderamente necesita y a la cual deben ser distribuidos el presupuesto nacional. Por otra parte, en el tema de seguridad, las estrategias que se han implementado precisamente desde la zona de reservas campesinas es intentar fortalecer el tema de comunicación, precisamente visibilizar todo lo que sucede en los territorios a través de nuestros propios medios y intentar también crear y fortalecer las guardias campesinas, que ha sido de pronto una herramienta que ha servido precisamente para detener ese tipo de agresiones hacia los líderes y también hacia las comunidades, más que todo en el Catatumbo, en el antioqueño y en el suroccidente colombiano. Las guardias campesinas, digamos, que han tenido un fortalecimiento enorme y esa ha sido una estrategia como de control territorial. Evidentemente, pues vemos que nos siguen matando, siguen asesinando a las comunidades. Este conflicto se ha agudizado tanto que ya los actores armados no están respetando ese tipo de organizaciones civiles que permiten efectivamente mantener, digamos, que el tema de los derechos humanos vigentes en los territorios. Pero igual hemos intentado y hemos claro que esas estrategias netamente civiles contrarrestan la opinión del gobierno nacional frente a simplemente la presencia de la bota militar en los territorios para solucionar los conflictos. Creo que estrategias hemos hecho nosotros, las estrategias del gobierno obviamente ha sido la represión contra todas esas formas que hemos implementado, y esa represión básicamente se agudiza día a día de formas legales, como buscando estigmatizar a los líderes sociales, buscando cerrar los espacios que se habían creado para participación de la sociedad civil, y además de eso, estigmatizando directamente a los líderes, señalándolos de hacer parte de algunos de los grupos armados que hay en el territorio, y eso nos ha traído múltiples complicaciones. El gobierno también, las estrategias ha sido intentar, la otra estrategia que ha tenido el gobierno en este contexto ha sido también intentar subir indicadores, básicamente enmascarar o como así decirlo, subir básicamente todos los informes de ellos a positivos, o sea, intentan con los informes mostrar una realidad que no sucede en Colombia, mostrar una realidad como si el gobierno estuviera funcionando y hacer básicamente una simulación de la implementación del acuerdo de paz y una simulación incluso de que las cosas estén cambiando. Eso, digamos que así se la ha mantenido este gobierno, y por nuestra parte, pues hoy efectivamente estamos intentando con la movilización social y lo que podamos hacer jurídicamente para sacar adelante nuestras iniciativas, independientemente, bueno, y afrontar obviamente las iniciativas del gobierno de los territorios, que es lo que nos interesa. Hay una coyuntura totalmente adversa a los movimientos sociales y a las organizaciones sociales en Colombia, y pues esa coyuntura adversa pues estamos intentando contrarrestarla precisamente con la movilización social. Perfecto, Arnaud, muchísimas gracias. Compañero Pedro, entonces, para vos, ¿cuáles son las principales estrategias que se vienen implementando para reaccionar frente a este contexto hoy tan adverso? Bueno, desculpe acá que caiu e voltei novamente. Bueno, primero es, para nosotros hay una caracterización muy clara del gobierno actual, del gobierno nacional de Brasil, como é um governo de tendências fascistas. Em função disso, as estratégias centrais se dão em torno de defender a democracia, os direitos humanos, ambientales e sociais.
é, portanto, uma estratégia de resistência. Não é uma estratégia de avanço, sim uma estratégia de resistência para tentar barrar os retrocessos. Essas estratégias são diversas, mas há um ponto comum, que é a necessidade de alianças amplas, onde as comunidades, principalmente indígenas, quilombolas, campesinas, necessitam de um apoio mais amplo da sociedade civil e dos democratas. Assim, há muitas construção de alianças com intelectuais, com artistas, com parlamentários, com ONGs, com os movimentos sociais. Há uma dificuldade para essa estratégia, que a dificuldade é que temos uma pandemia muito grave. A situação da pandemia em Brasília é muito grave. E não podemos ir à calle. Então, a capacidade de pressão popular está aí muito reduzida, o que complica a estratégia de resistência e a defesa da democracia. E hoje a maioria dos movimentos e da oposição defende o impeachment, o impedimento do presidente. Há também, como é um momento de resistência, há também uma estratégia muito forte em relação à questão jurídica. Então, o questionamento, as medidas do governo, inclusive no Supremo Tribunal, está sendo muito grande, porque as medidas sobre os territórios são muito inconstitucionais. São medidas que o governo aprova contra as decisões constitucionais de 88. Então, o judiciário tem sido um espaço muito importante de nossa estratégia. O parlamento também, apesar de os parlamentários e os partidos comprometidos com as causas populares e minoria, porém, também a ação no parlamento é muito forte, muito grande, e temos logrado alguns êxitos. E, finalmente, estamos num momento de reorganização dos movimentos, que neste período agora, tendo em vista essa caracterização do governo federal, do governo Bolsonaro, antidemocrático, contra o povo e contra a pátria, está fazendo com que os movimentos possam se unir mais. E estamos tentando em eleições municipais, eleições para prefeitos, que são intendentes, e para vereadores e vereadoras. Também estamos tentando estabelecer que possam conquistar aliados políticos para nossas causas. E, finalmente, há também uma rede cada vez mais forte de apoiar a produção das comunidades tradicionais e dos campesinos e a comercialização de seus produtos. Isso aí
hoje muitas redes de agricultura urbana ecológica, muito apoios às feiras de agroecologia, as comunidades que sustentam a agricultura, os CSAs, que há um movimento mundial, há uma rede brasileira, uma rede mundial de CSAs, e também muita gente apoiando principalmente apoiando a organização indígena, quilombolas, campesinas, para que também fique claro para a sociedade que esses territórios são produtivos, são importantes para o combate à hambre, combate às desigualdades sociais e para a preservação de los ecossistemas. Então, há toda uma rede de movimentos e ONGs para mostrar forma de Bueno, creo que ya Pedro igual estaba cerrando. Claramente frente a un gobierno en Brasil que se debate o no entre si sus políticas son casi de orden fascista, la reacción de los movimientos sociales se ha dado a diferentes niveles, ¿no? Alrededor de la resistencia y la defensa de la democracia, alrededor también de la vía jurídica y la transformación organizativa buscando alianzas más amplias para enfrentar al gobierno federal. Y creo que también Pedro hacía un énfasis muy fuerte en la viabilidad de la comercialización y en la producción local para mostrar también la productividad de estos territorios frente a, digamos, esta idea que al parecer el gobierno brasileño actual se ha encargado de colocar a que no es productivo la pequeña agricultura familiar, ¿no? Alicia, frente a este escenario que vos nos vienes de describir en el caso ecuatoriano, ¿qué estrategias han venido desarrollando la gente en sus territorios? Ya estaba bloqueado yo creo que me quedaré sin la cámara. Antes de describir cómo lo desde organizaciones indígenas, las comunidades, las comunas afros y los campesinos. Para nosotros el territorio es un espacio cultural donde se construyen las relaciones sociales, y luego es el espacio de vida que nos hace nuestras actividades. Y los campesinos y los indígenas y quienes estamos en esto, saber que el espacio es un área apropiada para traslapar con la legalidad de la planificación, una estrategia, la percepción dentro de la legalidad y la constitución en Ecuador. Y desde eso para producir, fomentar las economías populares y solidarias, hemos trabajado bastante nosotros desde la experiencia en vecinos ya no solo a cultivar el café, sino a cultivarlo el café, posicionarlo con unos valores agregados de proceder, también con la panela, y dentro de las grandes intenciones son de que produzcan mandar container al exterior y pensar que la gente que está esperando este producto está lejos de nosotros, y no pensamos en nuestros beneficiarnos de estos mismos productos que están. En ese sentido, también hemos trabajado en los procesos de derechos de los jóvenes y los derechos como derechos que nos corresponden, a proponer un modelo de desarrollo que nos permita ir al espacio donde estamos, teniendo en cuenta un tema que no hace años atrás. El campo casi se quedó abandonado porque la población, por la expectativa de que salir a la ciudad, pero también un fenómeno interesante de que una buena población de la generación que viene de la del 70 y el 80, hay un buen porcentaje que inmigraron a la ciudad con el tema de la formación, del estudio, y que se quedaron en la ciudad, y el campo se estaba, de alguna manera, la gente también ha habido amigo de, se me escapa el nombre, hizo repensar lo valioso que es el territorio y los espacios
y hay una remigración de la gente a los territorios en estos últimos meses con el efecto de la pandemia, por el tema de alimentaria y buscando el tema de la seguridad alimentaria también hay el distanciamiento, la autoprotección. Entonces no sabemos en este momento, en este contexto, yo diría que estamos ante una utopía, yo no sé qué decir, estamos en un momento que no tenemos la claridad de lo que nos viene y lo que va a pasar, pero sí sabemos que en este momento estamos en una situación muy dura y difícil. Entonces, en estos temas de, como decía, de la formación, se han formado grupos ambientalistas, se han formado dirigentes en el manejo de política pública, porque la Constitución dice, ya bien, hay hay unas nuevas leyes, bueno, tienen los gobiernos locales, entonces está aquí la plata, y teniendo en cuenta que hay un analfabetismo en derechos, un analfabetismo en el mismo respeto del derecho hacia el uno del otro, y en la formación de estos grupos, tanto de las mujeres, en la búsqueda de la equidad, de diferenciar los intereses de las mujeres y de los hombres en el acceso al territorio y a las actividades. Ha sido muy importante trabajar con estos grupos, tanto de las mujeres y de los jóvenes y de los niños, para que puedan de alguna manera establecer espacios de articulación y vinculación con otros espacios que están fuera del territorio y que se pueden experiencia y un esfuerzo para luchar por los mismos derechos. Se me acabó el tiempo, ¿verdad? Pedro, gracias. Yo creo que me quedaría ahí. Está bien. Perfecto, Alicia, no, muchísimas gracias. Y creo que entendimos varios puntos que son muy importantes, me parece a mí. El primero que llama la atención sobre la cuestión de la comercialización de lo que se produce, ¿no? A no fijar siempre la mirada en el afuera, sino mirar también cómo las comunidades campesinas se benefician de sus mismos productos, ¿cierto? No mirar siempre hacia afuera, sino también hacia adentro. Un segundo punto que también colocas a discusión, muy importante, tiene que ver con las transformaciones demográficas de la ruralidad en los últimos años, es decir, digamos, de un proceso quizás muy fuerte de descampesinización, donde la gente y los jóvenes, al ver cerradas muchas oportunidades en el campo, han migrado a la ciudad. Cómo en ese contexto la formación se convierte en un espacio importante para que quizás los jóvenes retornen o no se vayan de la manera como se venía haciendo, y quizás mencionas ahí la paradoja de quizás lo que podría significar estas cuarentenas obligadas por la pandemia y la posibilidad de que la gente se quede en los territorios. Quizás uno de los activos más importantes a nivel territorial junto con la naturaleza. Entonces ahí están, digamos, las tres aproximaciones desde Colombia, Brasil y Ecuador. Y si les parece, entramos en la parte final de este conversatorio, que creo yo valdría la pena situarlo en cuáles son quizás el balance entre cambio de contexto e iniciativas territoriales de las mismas comunidades, el balance que se podría hacer en cada uno de estos tres países. Yo creo que quizás podría ser muy interesante también preguntar cuáles son los retos por venir, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que están, digámoslo, situados estratégicamente, tanto las transformaciones que se ven venir como los retos organizativos y comunitarios para abordar esas transformaciones? Entonces, si les parece, continuando con el orden que llevábamos, compañero Arnovi, si vos querés comenzar esta tercera ronda de preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que uno de los principales retos efectivamente que tenemos en Colombia es primero intentar detener precisamente las políticas nocivas de este gobierno, que efectivamente están acabando precisamente con la voluntad de paz, no solamente de un grupo guerrillero que se movilizó y que además de eso entregó las armas y dejó las armas a cambio precisamente de participar en política, sino también está acabando con las esperanzas que teníamos todos los campesinos y campesinas, que creo que en Colombia las personas que hemos vivido
que hemos vivido precisamente en el territorio, apoyamos precisamente porque creíamos o creemos precisamente que la salida se hace a través de una transformación, y si efectivamente a través de la discusión del acuerdo de paz se hicieron promesas a los campesinos, incluso al pueblo colombiano, de cambiar los territorios, pues efectivamente allí es donde está nuestro reto, intentar que la implementación del acuerdo de paz se dé. Ese es uno de los retos, digamos, más significativos, que vuelva precisamente o que intentar lograr un país finalmente democrático, que no lo hemos tenido por mucho tiempo, y siempre los poderes dejado sujetos digamos, al gobierno de turno, y eso verdaderamente ha sido muy complicado para nosotros, incluso porque cualquier poder que estemos acudiendo en este momento, supuestamente la supuesta democracia colombiana, pues ese poder representa los intereses del gobierno de turno. Entonces, esos retos son los que están. Obviamente, otro de los retos sin temor a equivocarnos, que tenemos no solo los campesinos, sino todo el pueblo colombiano, efectivamente derrotar precisamente en las urnas a esta, digamos que a esta banda política que se ha apropiado del poder. Digamos que no lo podemos llamar en este momento de otra forma, que lo que han hecho es poco a poco apropiarse de todo el Estado, y pues, la corrupción en Colombia con esta dirigencia política que ha gobernado nos ha tenido sumidos en la pobreza. Entonces ese también es un reto importante que tenemos. La movilización social sigue siendo, más allá de un derecho, un reto en Colombia, porque incluso para movilizarse están poniendo muchos condicionamientos, y lo más seguro es que en este gobierno, en este año que termina y el próximo que inicia, van a hacer hasta lo imposible para reducir ese derecho a la movilización lo más que pueda. La pandemia efectivamente los hizo, de un momento a otro les permitió descansar, pero el país creo que tiene una dinámica de movilización contrario a lo que está sucediendo en Brasil. Creemos que los campesinos y las campesinas acá, y la misma gente de la sociedad civil, está tan cansada de este régimen que no le importa exponerse a contagiarse con el COVID-19 con tal de salir a las calles a manifestar su inconformidad. Entonces, esos son los retos nuestros, unos retos, derrotar en las urnas a quienes están, ojalá que el pueblo colombiano ya se haya cansado del garrote, como decimos popularmente acá, y el tema de, con la movilización social, también seguir luchando por las reivindicaciones sociales que hemos tenido toda la vida. Yo creo que aquí las reivindicaciones sociales no se han caído. La implementación del acuerdo de paz sigue siendo uno de nuestros principales focos, pero más allá de la implementación del acuerdo de paz, creo que uno de los retos aquí es conseguir la unidad popular, por encima de cualquiera de los intereses particulares de las organizaciones, que concluyen en que se debe cambiar efectivamente el rumbo del que lleva el país. Y yo creo que ahí se ubica uno de los principales retos a incluso durante este gobierno y luego de que termine, porque si no logramos una unidad de la sociedad civil, incluso en otro gobierno que sea más flexible a nuestros intereses, pues efectivamente también va a colapsar con todas las reivindicaciones que individualmente tenga cada uno, porque es un país que va en un atraso enorme, y hemos vuelto a los años, a muchos años atrás, donde básicamente se gobernaba a través del miedo que pudieran las instituciones y básicamente la institucionalidad hacer, meter a través de sus instancias. Por ejemplo, en este momento la Fiscalía precisamente es una de las que a través de su poder intenta colapsar, digamos, la movilización. Digamos, el ejército a través de las armas intenta precisamente amilanar a los campesinos y a la gente que se moviliza, lo mismo que la policía, y así sucesivamente, con todos los poderes del Estado se está presentando ese tipo de situaciones en Colombia. Entonces, esos son uno de los principales retos que tenemos, y la movilización social obviamente va a servir como herramienta para lograr, o al menos resistir durante este tiempo. Muchas gracias, Arnovi Zapata, actual presidente de ANSORC.
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina en Colombia. Creo que Arnoy nos ha propuesto 3 elementos claves. El primero, seguir promoviendo y gestionando el cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que digamos, significó para muchas personas una promesa muy importante, no solamente para aquellos que se dejaron las armas, sino para el conjunto del país. La segunda creo que tiene que ver muy claramente con mantener la posibilidad de la movilización social en un contexto en el cual en los últimos 2 años llevamos cerca de más de 300 líderes sociales asesinados en el país, ¿no? Y la tercera, que ese ejercicio de movilización en torno a la paz se pueda traducir en las urnas para seguir, digamos, dándole una defensa democrática real al país. En ese contexto, Pedro, ¿qué retos planteas tú frente a este contexto que hemos venido caracterizando en este tiempo del panel? ¿Estás por ahí, Pedro? Gracias, debate muy rico, pero es necesario compreender que vivimos un momento en Brasil de resistencia. Então, nossas estratégias são estratégias de resistência. As resistências não nos permitem muitos avanços. Não há avanços. Pero temos conseguido barrar alguns retrocessos importantes e temos algumas conquistas também, pequenas, mas algumas conquistas importantes. Primeiro, é preciso também que as pessoas que estão nos ouvindo compreendam que Brasília está dividido, que o governo Bolsonaro tem também apoio na sociedade. É mais ou menos 50% dos que apoiam e dos que não gostam do governo. Não gostam no sentido mais amplo, desde o que ele fazem oposição daqueles que são indiferentes. Então, isso dá ao governo uma força muito grande. Realmente é uma situação quase incompreensível. Não imaginávamos que o Brasil tivesse uma base social tão grande para as forças autoritárias. Mas há. E isso dificulta muito. Pero conseguimos, em muitas agendas, na defesa dos direitos indígenas, por exemplo, conseguimos em parlamento que os órgãos de proteção dos indígenas, a Fundação Nacional dos Indígenas, a FUNAI, não fosse totalmente destruída. Diante da gravidade da pandemia em Brasil, com a inoperância e diria até com o ecocídio do governo, conquistamos em parlamento um programa de renda mínima básica. Foi uma proposta dos movimentos. E isso foi fundamental para apoiar os pequenos, as pessoas que estão mais exploradas no país. Muitas ações judiciais que levamos foram responsáveis por os que afetam toda a gente. Também temos tirado uma estratégia de nos involucrarmos mais com temas internacionais. Por exemplo, há um acordo na maioria dos movimentos com os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, creio que é assim, Desenvolvimento Sustentável, porque é um guarda-chuva também que está aí na ONU, e como eles poder, eles imaginam
teriam acesso às políticas que não aceita. O governo brasileiro é contra os ODS também. Isso é de los comunistas desestabilizar o mundo. É uma gente que está em governo, uma gente muito atrasada, conservadora, negacionista do clima e temos conseguido dialogar mais entre nós outros, porque é na verdade que no governo anterior, no governo do PT, houve uma divisão muito grande de movimentos sociais em função de elementos diferenciados sobre o governo. Hola Pedro. Bueno, listo. Entonces, me parece igualmente que Pedro nos enuncia un elemento clave para tener en cuenta y es también el apoyo importante que tiene la sociedad brasilera las políticas así de corte neofascista del actual presidente Bolsonaro y que claramente es un contexto que dificulta y que es quizás el reto más importante para la sociedad brasilera en torno a la defensa de la democracia. Desculpem mais uma vez, há muitos problemas técnicos hoje. Vale, Então, Pedro, para concluir, si quieres puedes ir cerrando para ir dar la palabra a Alicia, si te parece. Si quieres puedes ir cerrando. Para encerrar, é que estamos esperando que a correlação política do país cambie para sermos mais vitoriosos nas nossas estratégias de resistência. Ele está muito difícil, pero como diz o dito em Brasil, a única é aquela que não fazemos. Então, continuamos. Perfecto, Pedro. Na peleja para enfrentar. Gracias y disculpes. No, gracias a ti, Pedro, por esta paciencia. Igual, mientras Alicia se conecta, creo que es importante analizar cómo hay, si bien hay variantes nacionales y regionales muy importantes, los casos analizados, Colombia, Brasil y Ecuador, hay unos elementos comunes que saltan a la vista, ¿no? Digamos, un momento de resistencia para los movimientos sociales y la democracia hoy en día, la implementación de diversas estrategias que desarrollen ese ejercicio de resistencia y claramente un cierre democrático generalizado, al menos en el contexto latinoamericano, ¿no? Alicia, te corresponde a ti cerrar de alguna manera este conversatorio, si quieres con el balance y los retos que tú harías en el caso ecuatoriano. Gracias. Sí, uno de los mayores retos que enfrentamos y coincido con Arnovi y Pedro es la decadencia de la corrupción en el país y cómo podemos, nosotros como movimientos campesinos y organización, el pensar en el futuro, pero uno de los temas de la sostenibilidad, empezando por el tema de la soberanía y la seguridad y el tema de la economía familiar y en torno a acceder a una vida digna, es como los espacios de incidencia política del Estado para que se orienten los apoyos, la implementación de las industrias medianas y pequeñas a nivel de los donde los habitantes de estos territorios tengan derecho como accionistas a lo que se quiere producir, cómo se quiere producir y a dónde ubicar estos ese sería, y además de este tema también impulsó la investigación científica, la formación de las juventudes desde para la defensa de los mismos, serio y un argumento. Lo siento, tengo un de
mi audífono, no sé qué pasa. Vale, no te preocupes. Igual creo que ya podemos darle quizás continuidad al ejercicio en los 2 cafés virtuales que hay programados en el momento. Les recuerdo, el café sobre igualdad y equidad de género y el café sobre ambiente y desarrollo. En el chat están los enlaces para continuar esta discusión y de verdad le doy muchísimas gracias a Arnovi, a Alicia y a Pedro por compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento en torno a estos temas. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el café. Estén muy bien.